acompañan el día de hoy a nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iña Inti Huasi y de la empresa de transmisión eléctrica ISA Interchile, agradecemos su presencia el día de hoy en el ciclo webinar promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora nativa. El tema de este primer webinar es cambio climático y otras amenazas para la flora nativa del desierto. Este encuentro es gracias a la articulación público-privada que tiene como objetivo la conservación, protección y difusión de la flora nativa. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos acompañan el día de hoy desde distintas partes de nuestro país. La amenaza sobre las especies de plantas no disminuye en la actualidad. Las acciones para protegerla requieren también que el conocimiento científico se vincule en un modo más estrecho con la gente en su diario vivir y en su formación educacional. En este ciclo webinar se realizarán 4 presentaciones virtuales todos los días miércoles del mes de noviembre en el mismo horario a las 17 horas. Jornadas que serán realizadas por investigadores que trabajan apasionadamente estudiando nuestra flora nativa de Chile. Hoy damos inicio a este primer webinar. En la región de Coquimbo, Iña Inti Huasi ha estado presente durante 26 años a través del Centro de Investigaciones Iña Inti Huasi, el cual atiende la necesidad de mejoramiento tecnológico, productivo y de rentabilidad de la macro zona norte de Chile, abarcando hoy desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. A continuación, quisiéramos invitar a nuestro director regional de Iña Inti Huasi, don Edgardo Díaz, para que nos entregue sus palabras de bienvenida. Director, buenas tardes. Está con el micrófono en silencio. Perdón, ahora sí. Ahora sí, Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A nombre de nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, le damos la más cordial bienvenida a todos a este ciclo de 4 seminarios virtuales o webinars que hemos titulado Promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora nativa. En primer término, quiero agradecer a nuestro equipo de INIA del Banco Base de Semillas, dirigido por Carolina Panitrú de la Fuente, a todos los expositores que se integran en cada uno de los webinars, y también a todo nuestro equipo INIA que ha posibilitado que hoy estemos unidos de manera virtual entre distintas regiones de nuestro país. También de forma muy especial, saludamos a nuestros amigos de ISA Interchile, representados a través de don Mauricio Rebolledo, director de sostenibilidad de ISA Interchile. Bien, INIA es la principal institución de investigación y desarrollo e innovación del sector agroalimentario del país. Y asimismo, tenemos un rol preponderante en la conservación ex situ de recursos fitogenéticos, trabajo que nos destaca a nivel internacional. Desde nuestra labor conocemos los grandes desafíos que enfrenta la conservación y protección de la flora nativa, entendiendo que la mitad de las plantas vasculares que crecen en Chile son nativas, y después de Brasil, Chile es el país con mayor nivel de endemismo de América Latina. Las plantas nativas son importantes porque crean ecosistemas complejos, mucho más de lo que podemos ver aparentemente. La ecofisiología resultante de vivir en un medio desafiante es simplemente admirable. Al analizar las distintas estrategias de adaptación, por ejemplo, las que se han desarrollado para enfrentar el cambio climático y la aridización de los ecosistemas, son situaciones que sin duda nos invitan a seguir explorando e investigando y profundizando con respecto al conocimiento de nuestro entorno. En este sentido, son valiosos los esfuerzos públicos y privados que se destinan a preservar las especies nativas, sobre todo aquellas que se encuentran con mayor problema de conservación. No obstante, el cambio de conciencia será la herramienta más poderosa para valorar y preservar nuestro patrimonio fitogenético, aquel que nos proporciona bienestar individual, social, y también desde otras perspectivas que tienen que ver con el equilibrio medioambiental, los alimentos, medicinas, la cultura y el paisaje, entre otras. Es por esto que desde INIA trabajamos para acercar el conocimiento y promover la valoración de nuestras especies nativas, de forma de que encontremos, ¿cierto?, una forma de cambiar
la situación de conservación que tienen nuestras especies. Esto es un llamado para que todos podamos contribuir con la protección necesaria de nuestro entorno. Bien, sobre esto y aquello tratan estos webinars. No me cabe la menor duda de que será una excelente jornada y que cada una de estas acciones será muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias por la asistencia y que tengan una muy linda jornada. Muchas gracias, director. Agradecemos al director regional de INEA Intihuasi, Edgardo Díaz, por sus palabras. Y a continuación invitamos también a Mauricio Rebolleo, director de sostenibilidad de ISA Interchile, para que nos entregue sus palabras de bienvenida. Don Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Karina, a los más de 50 conectados también. Agradecerles su presencia, su apoyo y su participación en este webinar. Nosotros, como ISA Interchile, somos una empresa de transporte de energía. Hoy día operamos sistemas de transmisión, infraestructura de transmisión, que en la zona norte del país, de Santiago hasta Cardona, hasta la región de Atacama, movilizando el mercado energético, permitiendo el ingreso de energías renovables a la matriz energética de Chile y habilitando la descarbonización de esta matriz energética. Entonces somos un habilitador y un acelerador del plan de descarbonización que el gobierno de Chile ha iniciado. Y siendo una empresa nueva, o relativamente nueva, tenemos 7 años en el país, nuestro grupo empresarial tiene más de 50 años de experiencia en sistemas de transmisión, tanto en Colombia, en Perú, en Brasil. El trabajo de articulación público-privada nos parecía un trabajo que teníamos que impulsar con mucha fuerza, no solo para cumplir nuestros compromisos en materia medioambiental, que se reflejan en nuestro plan de flora y vegetación, sino además para promover que este conocimiento esté disponible para la comunidad en general y para la comunidad científica. Creemos que podemos hacer mucho en esa materia de articulación de distintos actores. Suscribimos con el INEA Intihuasi un convenio a 5 años. Ellos nos van a apoyar en nuestro plan biológico, en un apoyo técnico para la viverización de casi 190.000 especies, individuos de 22 especies distintas, que nos van a permitir devolver a los ecosistemas que fueron impactados por el desarrollo de nuestros proyectos de transmisión. Y no queremos quedarnos solo en el cumplimiento de los compromisos, sino estamos explorando áreas de trabajo que nos permitan colaborar precisamente en los temas de flora y vegetación. Entonces, y estos webinars que comienzan hoy día tienen que ver con ese esfuerzo de educación ambiental y poner el distinto conocimiento al alcance de todos. Hoy día va a estar en la presentación inaugural Josefina Hepp de la Corporación Jardín Botánico Chagual, con una presentación de cambio climático y otras amenazas para la flora nativa. Queremos invitarlos a que mantengan su interés durante todo el ciclo, que va a ser muy interesante. Este es el primer ciclo que iniciamos con INEA. Esperamos que ya el próximo año podamos tener nuevos espacios de conversación más abiertos, que lleguemos a distintos públicos de interés en todas las regiones. Estamos desafiados por eso. Nosotros creemos en serio en la sostenibilidad, forma parte central de nuestra estrategia de negocio, y lo invito a revisarla ahí en nuestra página web y conocer un poco más de nosotros y animar una conversación sobre energía, cambio climático y protección de la flora nativa de nuestros territorios. Muchas gracias, mucho éxito en nuestra jornada del día de hoy. Muchas gracias, don Mauricio, por sus palabras. Y a continuación, como mencionaba don Mauricio, invitamos a la doctora Josefina Hepp, agrónoma, coordinadora del programa educativo y de licitación pública en manejo y diseño de paisajes del Jardín Botánico Chagual del Parque Metropolitano. Anteriormente también fue coordinadora de proyectos de investigación, educación en escuelas y comunidades y extensión del Centro de Desierto de Atacama. Entre sus líneas de investigación destacan la protección de la biodiversidad, sustentabilidad y fisiología de las semillas de plantas nativas del desierto. Su interés en el conocimiento y protección de la flora nativa la llevó a ser coordinadora del proyecto Explora CONICIT, Nuestras Raíces Verdes. También es escritora de libros informativos y de ficción para niños, siempre hablando de las plantas
y de la naturaleza. A continuación, entonces, invitamos a la doctora Josefina para que nos pueda presentar hoy día su presentación denominada Cambio Climático y otras amenazas para la flora nativa del desierto. Las preguntas las pueden ir realizando en el chat que está ubicado a un costado derecho de su pantalla. Una vez finalizada la presentación de la doctora Josefina, se seleccionarán 5 preguntas, las cuales se llevarán a un panel de expertos para poder ir respondiendo. Entonces dejamos con ustedes a la doctora Josefina. Buenas tardes. Hola Karina, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Ya. Voy a compartir entonces pantalla. Cuéntenme por favor si se ve bien. Sí, ahí se ve la pantalla y ahora hay que ponerla en modo presentación. Sí. Déjame que... ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder presentarles un poco de lo que he ido conociendo, de lo que he ido estudiando y de los temas con los que me he ido relacionando durante mi trabajo. Hoy día me pidieron que hablara en particular de amenazas y cambio climático, y quiero partir, bueno, repitiendo algunos conceptos que ya los comentaron en los videos y también el director habló un poco de eso. Algo sobre amenazas en el desierto, cambio climático, flora nativa desértica, y todo eso con casos de estudio puntuales para que ustedes puedan, o para que podamos conversar sobre acciones concretas. Ya me presentaron, pero quería comentarles, bueno, que soy agrónoma y escritora, y siempre he trabajado en torno a la conservación y la educación. Ahí estoy en un oasis de niebla en Tarapacá buscando semillas, fue parte de mi tesis de doctorado, y hoy día trabajo en el proyecto Jardín Botánico Chagual, que va a estar ubicado en Santiago, y también me dedico a escribir libros de ficción e informativos para público infantil y juvenil, y en esos temas les voy a comentar un poquito después. Ya habían mencionado, pero creo que es importante volver a mencionar los conceptos del origen de las plantas. Y tenemos, por un lado, las especies nativas o autóctonas, que son las propias de un territorio, como por ejemplo el algarrobo blanco, que es este árbol que tiene una vaina comestible muy rica, con la que se hace harina y se hacen algunos alimentos, se preparan alimentos. Esa es una especie nativa porque es propia de este territorio, pero también se encuentra en otros países, no es exclusivo. En cambio, las especies endémicas también son nativas, pero son exclusivas de un territorio. Y en este caso, el ejemplo que les puse es este cebollín púrpura del género Leucocorine, que es un género endémico completo. Todas las especies de este género son endémicas de nuestro país. Y están las especies introducidas también, que son traídas desde otros sitios, desde otros países, de manera accidental o voluntaria, y tenemos como ejemplo este Mesembryanthemum, que le dicen también planta de hielo, que hoy día se ve bastante dispersa en la zona costera. Eso como para que tengamos esa base común. Durante la presentación, que es corta, por supuesto, lo que yo quiero es entregar algunos datos, pero sobre todo me importa entregarles recursos para que ustedes puedan seguir averiguando por su cuenta, y uno de los recursos que es muy importante tener a mano es un PDF que se puede descargar lo pueden buscar por el título, desde la revista de Guyana Botánica, y es el catálogo de las plantas vasculares de Chile. En este PDF ustedes van a tener acceso a una descripción de todas las especies nativas y algunas introducidas de nuestro país, con algunas anotaciones sobre su distribución según regiones, y también nombre científico común, altitud a la que se encuentran, y varios datos. Así es que yo les recomiendo mucho tener este recurso a mano. Y como comentaban también en el video, en Chile tenemos casi 5.000, bueno, 4.600 y tantas especies nativas en nuestro territorio,
de ellas, la mitad aproximadamente son endémicas, y eso corresponde a un porcentaje de alrededor de un 46% de endemismo en nuestro país. Y como decía el director Edgardo, si bien en Chile estos gráficos que les estoy presentando son de varios países sudamericanos, cuántas plantas vasculares tienen en su territorio. Pueden ver, por supuesto, que Brasil o Colombia, también Perú y Ecuador, tienen muchísimas más especies nativas que nosotros, pero cuando hablamos de porcentaje de endemismos, efectivamente nosotros estamos después de Brasil. Estamos con un porcentaje muy alto para la región, y eso se debe también a la aislación de nuestro territorio, que se comporta como una isla biogeográfica, ¿cierto? Con el desierto en el norte, el mar que nos rodea y la cordillera. Así es que eso es algo que es muy importante tener siempre en cuenta, que la mitad de las especies de nuestro territorio son endémicas, de las especies nativas. Y aquí hay un recurso que les quiero mostrar. Yo colaboro en una página web que es una iniciativa del Jardín Botánico de Edimburgo sobre especies endémicas de Chile. Ya les voy a mostrar la página, pero les quería mostrar aquí a modo de resumen. En esta tabla se muestra cuántas especies endémicas de Chile habita en cada región, y además en la columna de más a la derecha están las endémicas regionales, esas son las endémicas exclusivas. Y destaqué Coquimbo y en general toda la zona desde Atacama a la zona central, pero centro-norte, porque es la zona donde se alberga mayor cantidad de endemismo, y esto la hace una zona muy importante. En particular, Coquimbo es donde se encuentran más especies endémicas de Chile, y también presentan un número muy alto de endémicas regionales, que solo se encuentran en Coquimbo. Ahí aparece un número más alto para Juan Fernández, que por supuesto es realmente una isla, por lo tanto el nivel de endemismo ahí es muchísimo más alto, y también Atacama, más o menos al mismo nivel de Coquimbo. Así que es algo también para tener en cuenta de la importancia de la biodiversidad local en Coquimbo. Esta es la otra página que les quería presentar. Si ustedes la buscan como Plantas Endémicas de Chile, es un sitio que está en construcción, está en inglés y en español, y por supuesto hay que ingresar la información todavía de varias especies, pero estamos haciendo un esfuerzo por recopilar la mejor información, hablando con los especialistas en cada grupo. Y lo interesante de esta página es que tiene un buscador que a ustedes les va a permitir hacer ciertos filtros y buscar, por ejemplo, todas las especies que están en Coquimbo, pero solo en la costa, por ejemplo, y que solo son herbáceas, son plantas que tienen un ciclo corto. Ese tipo de búsqueda les va a permitir hacer esta página, así que yo les recomiendo mucho que la puedan visitar. Y si tienen fotos para compartir, tanto mejor. Ahora les quería comentar, no sé si todos están familiarizados con los procesos de clasificación de especies que lleva el Ministerio de Medio Ambiente. Entendemos especies amenazadas como aquellas que presentan problemas de conservación y que tienen un riesgo de extinguirse en el mediano plazo. Para hacer las evaluaciones de qué especies caen en esta clasificación, se considera, entre otros factores, el tamaño de las poblaciones, la reducción en el tiempo del tamaño de esas poblaciones y el área de ocupación de la especie. Esos son conceptos que en el fondo tienen que presentar, es información que tienen que presentar los especialistas, gente que lleva un buen tiempo conociendo una especie, y la presenta a estos, que todos los años se hacen estos procesos de clasificación, y se evalúa si es que esa especie, en qué categoría de amenaza está. Y actualmente ustedes, de hecho, pueden descargar el Excel completo con el 15º proceso. Es un recurso que también yo utilizo mucho porque están, bueno, no solo para plantas, sino también para animales y hongos,
están todas las especies que están amenazadas, y también, como es un Excel, es muy fácil de ubicar y de realizar búsquedas con filtro. A la fecha se han clasificado más o menos 450 especies de plantas. De ellas, 372 están en categoría de amenaza importante, entre peligro crítico o hasta vulnerable. Y por supuesto, la mayoría de esas especies son endémicas. Si consideramos que uno de los criterios para establecer amenaza es cantidad de poblaciones o presencia, tamaño en general de la población y cantidad de poblaciones, obviamente las que están solamente en el territorio nacional tienen más chance en el fondo de estar amenazadas, lamentablemente, porque no se encuentran aún frecuentemente en otros sitios. Y actualmente está en curso el 17º proceso, pero el que les comentaba, el 15º, es el que ustedes pueden descargar completo. Y ahí quise destacar una de las especies endémicas de Coquimbo, que es el lucumillo, el Myrsiantes coquimbensis, que está en peligro. Entonces, como les comentaba, vale la pena descargar este recurso para también ir haciendo las consultas pertinentes y eventualmente a futuro poder aportar con información para especies que no están clasificadas aún. Este es un libro que acaba de ser publicado en formato digital por la Universidad Autónoma y tiene algunos temas que abordan las amenazas, pero también tiene varias fichas de especies por zona geográfica. Ahí les dejé el link también. Después puedo compartirles la presentación para que los tengan a mano. Y en esta publicación hacen referencia a las amenazas de origen natural, amenazas para la flora y para, bueno, por supuesto, las poblaciones. Y entre esas tenemos terremotos y tsunamis, erupciones volcánicas que por supuesto eliminan áreas completas que pueden tener vegetación, y también las enfermedades. Y dentro de las actividades de origen antrópico o que realizamos las personas, están la modificación y destrucción de lugares, el uso de productos muy tóxicos en la agricultura, los incendios forestales, el corte o tala de bosques o eliminación de vegetación, la contaminación y también la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Y algunos de esos los vamos a ir viendo en más profundidad. No sé si ustedes sabían, pero existe dentro del Ministerio de Medio Ambiente también unos planes que se llaman RECOGE, que son de recuperación, conservación y gestión, y hay para varias especies de flora y fauna, pero también hay uno que es muy especial, que abarca todo un territorio, que es el de la flora costera del norte de Chile. Y ustedes pueden acceder también a ese plan completo con todo el texto que está llevándose a cabo para proteger esa zona geográfica, pero también puntualmente 92 especies que se mencionan en este plan. Y dentro de las amenazas identificadas en ese documento están las amenazas, por ejemplo, que corresponden a la extracción de agua, que es el recurso más limitante que existe, ¿cierto?, para la vida en el desierto, la extracción ilegal de vegetación, la presencia de especies invasoras, que esta flora introducida que hablábamos, pero que además tiene una capacidad de invadir y desplazar flora nativa, el sobrepastoreado de animales, el tránsito de vehículos off-road o fuera de ruta, la destrucción de cobertura vegetal para la construcción de obras y caminos, la contaminación y el cambio climático. Y ahora me gustaría que fuéramos revisando algunos de ellos. En cuanto a la extracción de agua, ejemplos hay muchísimos, pero yo quise mostrarles acá un caso puntual. El artículo científico en el que me basé está ahí abajo anotado, y es un estudio sobre las extracciones de agua en la pampa del Tamarugal,
el acuífero o la provisión de agua subterránea que existe en esa zona, en Tarapacá, es la única fuente de agua potable para un área importante en el desierto de Atacama, y por muchísimos años, históricamente, se ha extraído agua que es necesaria para abastecer a zonas urbanas, entre ellas ciudades como Iquique, para la industria minera y también para la agricultura. El problema es que a partir, desde hace algunas décadas, las extracciones autorizadas han sobrepasado el umbral o la recarga natural que ese acuífero tiene con las lluvias que provienen desde la cordillera, y eso ha hecho que el nivel de agua en la Napa haya disminuido. Y eso afecta a una especie puntual que es el Prosopis tamarugo, el tamarugo, que es endémico de Chile, que quedan pocas poblaciones naturales. La mayoría de las tamarugos que se ven en la Pampa del Tamarugal han sido plantados, y presentan un aspecto un poco decaído. Varios de ellos han sido plantados bueno, la zona donde están es un salar con un material muy duro, salino, y esa foto a la derecha muestra dentro de la reserva de CONAF, que tiene un centro de educación ambiental, y se ve una raíz, que es como un verdadero taladro que profundiza, y este árbol depende entonces de sus raíces, que penetran hasta 10 o 15 metros de profundidad en ese suelo que es durísimo, y que por supuesto, si sigue bajando el nivel de la Napa, ya no alcanza y tiene que, va a morir eventualmente. Y bueno, el tamarugo también tiene otras estrategias para poder subir un poco de agua hacia las raíces más superficiales, porque tiene dos sistemas de raíces, pero si no logra encontrar la Napa, obviamente va a ir reduciendo las poblaciones. En cuanto a la extracción de vegetación, históricamente, también por ser un territorio en que se ha hecho bastante actividad industrial y que no tiene gran cantidad de vegetación, se ha extraído lo que se encuentra para usar como combustible, por ejemplo. Y dentro de la extracción para leña encontramos antecedentes de extracción de tamarugos, importante para la minería de la plata, de algarrobos, chañares y también de yaretas. Y esta es una página web que a mí me gusta mucho, del profesor Horacio Larraín. Se llama Ecoantropología, y me gustaría que se dieran el tiempo de buscar varios de los artículos que él propone, y uno de ellos se refiere al uso de prosopis para la leña, para la minería. Entonces él es antropólogo y ecólogo, entonces va refiriendo en este blogspot sus estudios en el desierto. Y también un tema que es bien importante es la extracción de coleccionistas para usar las plantas con valor ornamental, que tiene un valor de colección, y ahí las especies icónicas son las cactáceas, ¿cierto? Muchas veces, de hecho, en los estudios de especies que tienen una distribución muy restringida o que están muy amenazadas, se evita dar el lugar específico donde ellas se encuentran, porque después hay un riesgo de que llegue gente y las extraen completas, se las llevan a otros países, y luego no hay fiscalización de eso, de las especies que salen, de las plantas que salen. Entonces también esa es una amenaza importante y no menor. El sobrepastoreo en comunidades agrícolas es algo que bueno, muchas veces es inevitable porque los animales tienen que comer, ¿cierto? Pero hay una fundación en la que yo trabajé, o sea, en ese momento no era fundación, sino que era un proyecto Explora, que se llama Un Alto en el Desierto, y ellos lo que hacen es, entre otras cosas, proteger una reserva, que es la Reserva Ecológica del Cerro Grande. Es, en el fondo,
ordenar el territorio para que los animales puedan comer de manera ordenada, organizada, pero además se excluyó este terreno donde se instalaron atrapaniebla, y también para hacer estudios de cómo iba mejorando la vegetación, cómo iba regenerándose. Este proyecto quizás ustedes lo conocen también, porque los atrapanieblas que están acá en la reserva del Cerro Grande se usan para una cerveza que se llama Atrapaniebla, que es muy buena. Así es que ese es un ejemplo también de una iniciativa de investigación y de conservación en el territorio para estudiar los efectos del sobrepastoreo, pero también para tener una acción concreta para detener ese daño. El tránsito de vehículos off-road es un tema también que ha sido polémico en algunos años, ¿cierto? Con el Dakar, que se fija una ruta. El problema es todo el tránsito que se genera en otras épocas o de manera no organizada, porque lo que hacen es remover y afectar el banco de semillas del suelo, que es muy abundante, aunque no se vea en todas las épocas del año. Ahí estamos viendo motos andando en un tilancial. Esto es en Tarapacá. El tilancial es una especie muy increíble, la Tillandsia lambeki, el clavel del aire, que básicamente no tiene raíces funcionales. Lo que el clavel del aire hace es captar el agua, la humedad, desde la camanchaca a través de sus hojas. Y ustedes pueden ir y efectivamente levantar esas plantas y no les va a pasar nada, no se van a morir, porque se sujetan entre ellas y se anclan un poco a la arena, pero no tienen raíces funcionales. Y esta foto para mí es muy impresionante. Estas son nolanas, son las especies que yo estudié en mi doctorado, que les voy a contar un poquito también después. Esta es la nolana plocarioides en cerros de Antofagasta, que normalmente, si ustedes conocen la zona, son cerros que están desprovistos de vegetación completamente, pero que en ciertos años se llenan de flores, y eso quiere decir que debajo, en el suelo, están latentes, están dormantes muchas semillas esperando las lluvias. Y eso es lo que se refleja en años como el 2015, que tuvimos una floración importantísima, hasta los cerros de Tarapacá. Si ven ahí, esos son cerros que normalmente también se ven muy desprovistos de todo tipo de vida, pero que hay una cantidad de semillas muy, muy importante. Y en cuanto al cambio climático, uno de los temas es menor ocurrencia de lluvias, pero también lluvias más intensas, o sea, eventos más extremos en cuanto a lluvia, y eso añade incertidumbre a las especies que habitan y que están acostumbradas a cierto tipo de estrés, ¿cierto? Por estar en el desierto, pero esto le añade un estrés aún más alto. Y otro efecto es que estos eventos extremos provocan pequeños aluviones en lugares que jamás pensaríamos. La tercera comunicación nacional de cambio climático, hoy día es el documento que tenemos como de referencia para ver las proyecciones en nuestro territorio del cambio climático. Hoy se está trabajando en la cuarta comunicación, y en las imágenes de la izquierda, lo que les estoy mostrando, son en rojo, el de más a la izquierda, son los ecosistemas que van a sufrir mayor variación producto del cambio climático. Y a la derecha, en verde, son los que se afectan menos. Ese es un índice de vulnerabilidad de estos ecosistemas. En verde los que se afectan menos, y en rojo los que se afectan más. Y como como conclusión, en la tercera comunicación se habla de que habrá una variación de las formas desérticas que se van a mover hacia la cordillera, y un avance hacia el sur de las formaciones del desierto hacia la zona central. Pero uno habla en teoría de que las plantas se van a mover, pero en la práctica estudios indican que esas formaciones más bien van a tender a reducirse y a fragmentarse en torno al área actual que ellas ocupan, porque no van a tener
tiempo de desplazarse, los tiempos de desplazamiento de la vegetación son muy largos y los cambios que estamos viendo hoy son rápidos, por lo tanto, más que desplazarse, lo que va a pasar es que se van a reducir y fragmentar. Y la zona más vulnerable es la zona central del país, donde está el bosque del matorral esclerófilo, el bosque caducifolio y el espinal. En la zona norte, aquí les quiero mostrar parte de lo que fue mi tesis de doctorado. Esto lo hicimos con el profesor Patricio Pliskov, que es experto en modelación. No quiero asustarlos con este esquema, solo quiero mostrarles lo que nosotros hicimos fue mapear toda la distribución para el género completo. Son 90 especies de nolana. Y a la izquierda ustedes ven dónde se distribuye hoy día. Fíjense solamente en el mapa grande, dónde se distribuye hoy día. Y dónde se distribuye en un futuro con el peor escenario de cambio climático, se contrae hacia la costa. Entonces las especies se mueven un poquito hacia el sur, pero sobre todo se contraen hacia la costa. Estas son las especies de nolana, son muchísimas, son más de 90 especies, yo trabajé con 12, no se las voy a nombrar a todas, pero sepan ustedes que normalmente se les llama suspiros. Hay especies, hay herbáceas anuales, hay arbustitos perennes, y hay algunas herbáceas también que se pueden comportar como perennes si es que tienen agua permanente. Y dentro de los patrones de cambio que vimos para algunas de las especies de nolana que estudiamos, es que, miren, fíjense aquí en cada uno de los gráficos, el verde representa si es que la especie se expande, y van a ver que algunas sí, según el modelo, se expanden, logran expandirse un poco hacia el sur. El azul es donde permanecen estables, y lo rojo es donde dejan de estar. La mayoría de estas especies lo que vemos es que están tan adaptadas a la zona, a la extrema aridez del desierto, que no van a sufrir tanto como otras especies, por ejemplo, de la zona central. Y eso es algo que, no sé si es un consuelo, pero al menos sabemos que las plantas, las especies del desierto, ya están tan adaptadas a estas condiciones que, por supuesto, va a haber riesgos y probablemente van a reducirse poblaciones, pero están mejor preparadas para enfrentar esta amenaza de cambio climático. Y este es un caso puntual de evento extremo, el mismo 2015. Para que se hagan una idea, en Tarapacá llueve más o menos de 1 milímetro al año. Eso es como echar un jarro de agua por metro cuadrado, ¿ya? El 2015, y eso está asociado a eventos de años niños que ocurren cada cierto tiempo. El 2015 lo que pasó fue que hubo 50 veces esa precipitación, pero además ocurrió solo en 24 horas, o sea, fue tan extremo que provocó aluviones en un lugar donde pensábamos que jamás iba a haber nuevamente escurrimientos de agua. Sin embargo, eso sucedió. Y lo que siempre veíamos así como cerros sin vegetación, empezamos a verlos llenos de individuos, sobre todo de nolanas, que son estas que yo les comentaba. Y hubo una en particular, la nolana intonsa, que es esta planta que es muy bonita, pero además es muy resistente. Fíjense que ahí está creciendo al lado de una torre de alta tensión que salpicaba aguas, y ella con esa agua fue capaz de crecer. Y la fuimos recolectando, estas son los frutos que ella produce, ahí está germinado, y ahí hay una foto para que vean que es un fruto que tiene varias semillas adentro que ahí se ven vacías. Y esta especie, a la izquierda, es una colecta normal, y esto es una imagen de rayos X. Ustedes van a ver que a la izquierda se ven algunos vacíos, pero se ven muchos frutos llenos, que eso quiere decir que hay un embrión y se ve. Pero a la derecha fue la colecta que hicimos después de las lluvias del 2015, y estábamos muy felices de tener esa cosecha, pero nos dimos cuenta que ese año que llovió tanto, algo pasó con las plantas que comenzaron a formar frutos, pero no lograron producir embrión. Y ese es un efecto que
recién estamos empezando a conocer de cómo las plantas pueden reaccionar frente a vientos extremos y cómo van a salir perjudicadas. Con esto ya estoy terminando. Quería volver a enfatizar, yo soy muy admiradora de los roles del rol de los bancos de semillas, como el banco base de Intihuasi, porque están haciendo una conservación que es un respaldo por si se extinguen las especies en sus ambientes naturales. Por supuesto que hay que trabajar para que no se extingan, pero esto es como una copia de garantía que tenemos y que se pueden conservar y almacenar las semillas por muchos años, en condiciones especiales. Y hay un artículo que me gustaría destacar que salió hace poco, la directora del Banco Base nos comentó, la Carolina, y ahí hacen una actualización de cuántas especies hoy día nativas están almacenadas en el banco y que representan casi un tercio de la flora nativa chilena. Y la buena noticia, por lo menos para la zona norte, es que hay bastantes accesiones, hay un buen esfuerzo de colecta en la zona norte, y quizás faltan en las islas y todo, pero en el desierto hay una buena cantidad de accesiones, y eso es súper importante. Y ahí les dejé también el título del artículo que les puede servir. Y esto solo a modo de anécdota. Yo escribo novelas de ciencia ficción y una de ellas es respecto de un escenario de cambio climático en 50 años más, y el libro, que se llama La época de las semillas, está basada en el banco base de semillas, y ahí yo localizo a la resistencia que a través de una historia, es una historia de amistad, historia de amor, historia de valentía, se resguardan ahí en un búnker bajo tierra donde tienen todas las semillas y se dan cuenta de lo valioso que es ese recurso para la vida en general. Bueno, y como yo trabajé muchos años en el centro del desierto de Atacama, les quise dejar también en ese link, hay varios recursos que hicimos que son libros que ustedes pueden descargar completos en PDF. Uno se llama En el desierto y abordamos distintos aspectos de la vida en el desierto, su geología también, un poco de su historia, y sobre todo biodiversidad y aridez. Y este es un libro que hicimos con CONAF de las áreas protegidas en Tarapacá, que también pueden descargar completo. Y por último, como participo en este proyecto precioso del Jardín Botánico Chagual, les quiero comentar que hay una página web donde ustedes pueden descargar todas las revistas, están completas en digital, así es que aprovechen, porque son artículos de difusión, muchos de ellos de propagación de especies y temas relevantes para la conservación. Y con eso termino. Muchas gracias por escucharme, espero no haberme excedido mucho. Voy a dejar de compartir ahora. Estamos súper bien, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Josefina por su participación. Y a continuación entonces seguimos con el panel de expertos, el cual está compuesto por Ana Sandoval, ingeniera forestal, magíster en Science de Gestión Técnica del Banco Base de Semillas de INIA Intihuasi. También el doctor Mario León, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Biológicas del Banco Base de Semillas de INIA Intihuasi, el cual está ubicado en Vicuña, en la región de Coquimbo. Y también nos acompaña Juan Pablo Rubilar, especialista ambiental de ISA Interchile, la conservación acerca de las consultas seleccionadas, entregando su experiencia y conocimiento desde el área público-privado y científica. Vemos que todos los panelistas están ya con su micrófono y cámara activada, entonces vamos con las preguntas que nos fueron llegando durante la presentación de la doctora Josefina. Claudia consulta, ¿cómo es la disponibilidad de plantas nativas para cumplir con las demandas, con los compromisos de reforestación nativa? Entonces abrimos la palabra a Ana Sandoval, si nos puede... Ya, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a este ciclo de charlas.
ver que hay un número creciente es importante porque nos demuestra que hay bastantes personas interesadas en la conservación de la flora nativa y eso siempre da mucha esperanza. Con respecto a la pregunta de si existe planta disponible para hacer restauración, digamos algo así, la verdad es que todavía es un tema que está comenzando. Hay muchas instituciones que están trabajando para lograr contar con suficiente planta para llegar a tomar estos desafíos de restauración. Hay redes que están funcionando, hay programas, se están organizando programas a nivel nacional y nosotros como INIA también estamos haciendo nuestro pequeño aporte justamente con la creación del conocimiento y en este caso, para este caso del proyecto, también produciendo las plantas que se van a requerir para esto. Pero la verdad es que todo es un camino por recorrer. Las plantas nativas no solo son desconocidas para las personas común y corriente. Nosotros, por eso valoro mucho la presentación de Josefina, valoro mucho el trabajo que ella nos mostró y que está haciendo, porque justamente la idea principal es acercar a las personas, que ella nos dé todos estos datos, dónde encontrar, cómo aprender sobre las plantas nativas, es sumamente valioso. Imagínense que recién estamos hablando de conocer las plantas nativas, entonces conocer también la manera de propagarlas también es algo más o menos reciente. Entonces, para nosotros es un desafío, siempre estamos con un desafío nuevo de estar tratando de propagar estas especies, se incorporan especies nuevas que probablemente no han sido cultivadas a nivel masivo, entonces siempre es un desafío. Nosotros como INIA, tenemos ya algunos años con nuestros viveros funcionando y a medida que pasa el tiempo vamos ganando experiencia en este sentido. Así que, digamos, como nuestra institución también hay otros, muchos otros interesados que también están haciendo su aporte al cultivo de las plantas nativas como para tener estas plantas disponibles para restauración. Pero también ahí hay que destacar algo, una planta que va a restauración no tiene que ser bien preparada, no es una planta cualquiera, porque nosotros al estar cultivando una planta estamos tratando de darles las mejores condiciones para que se desarrolle. Pero una planta que va a restauración se va a encontrar con las condiciones de terreno, con las condiciones reales, en las que tiene que sobrevivir y en las que se tiene que conectar con la naturaleza para volverse a ser parte del ecosistema. Entonces eso también es un desafío gigante que lo hemos adquirido, digamos, lo hemos ido aprendiendo y me imagino que también Josefina se ha enfrentado a eso con respecto a la propagación de plantas que hacen en el Jardín Chagual, y también han aprendido un montón de especies, y bueno, eso es lo que podría aportar un poquitito a la pregunta. Muchas gracias, Ana. Invitamos también a Juan Pablo desde ISA Inter Chile, si nos puede entregar su opinión al respecto. Juan Pablo. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a todos los participantes, a la Josefina, súper interesante la presentación. Y para responder la pregunta que más o menos se plantea, hay que considerar que nosotros llevamos al menos unos 4 o 5 años haciendo esfuerzos de colecta de semillas. Se ha visto una disminución bastante relevante en términos de la viabilidad de la semilla de las especies nativas y también en términos del volumen. Y eso está asociado a varios efectos. Tenemos una claridad de caída en los niveles de producción. Hay un tema de estrés hídrico bien relevante instalado en el país que se va dando cuenta y que vemos que se refleja. Hay especies que son recalcitrantes, que no han semillado durante los últimos 3 años. Entonces, cuando se establecen compromisos de compensación, como son los compromisos asociados a la revegetación en particular, hay que tener claridad y montar todo un sistema para poder viabilizar estos compromisos. Y en ese aspecto, el INIA y otras instituciones juegan un rol súper importante. O sea,
Hay que desarrollar protocolos. Los que trabajan en el desarrollo de protocolos de plantas saben que uno se demora entre 3 a 4 años en reproducir las plantas. Hay mucho de prueba de error. Hay mucho también de plantas que finalmente yo por semilla no las voy a poder reproducir y vamos a tener que aplicar otras formas y otras técnicas de clonación. Hay experiencias de clonación, por ejemplo, de especies de guayacanes en el sur de Chile. Hay varios laboratorios que están trabajando en esa línea. Eso también es súper relevante porque finalmente cuando yo me empiezo a quedar en un espacio de que la naturaleza, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad para poder proveer el material, el germoplasma que yo necesito, tengo que empezar a buscar alternativas y técnicas que me promuevan el desarrollo de las especies. Y ahí surge mucha innovación y hemos tenido experiencias de clonación de adesmia, de clonación de guayacanes, incluso de orquídeas. Entonces, ahí hay un desarrollo bastante relevante también de forma paralela, trayendo técnicas de la agricultura hacia en el fondo, la preservación de especies, por un valor intrínseco del valor de la biodiversidad. O sea, en el fondo no estamos reproduciendo guayacanes por su potencial de madera, no. Hay un valor intrínseco en el mantener y en el conservar estas especies. Eso es como a grandes rasgos y por lo menos nosotros en ISA Interchile estamos trabajando en esa línea. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias, Ana, por su respuesta. Y a continuación, Pedro Hernández consulta, ¿la niebla crecerá o disminuirá con el cambio climático y qué incidencia tendría en la flora costera de altura? Invitamos al doctor Mario León a que nos pueda responder a la pregunta. Ok, muy bien. Gracias a todos por el interés. Josefina, la presentación para mí es extraordinaria, así que aporta mucho desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, así que mis felicitaciones en ese sentido. La verdad es que en la línea que yo trabajo, no estoy relacionado con la respuesta al cambio climático, pero sí yo puedo decir y profundizar respecto al tema de la importancia de la neblina en la flora de los sectores costeros de desierto. De hecho, tenemos experiencias en investigación donde muestran claramente que la principal fuente de agua para las especies perennes es básicamente la niebla. Esto a través, digamos, del uso de isótopos. Nosotros profundizamos y determinamos en apoyo, digamos, de algunos trabajos de tesis y de investigaciones también de hipótesis, que, digamos, la importancia, digamos, de la niebla crece en relación, por ejemplo, a otras regiones, como la región de Coquimbo, donde además de la niebla se agrega también las precipitaciones. Por lo tanto, si existe alguna respuesta en ese sentido, algún efecto, digamos, de la influencia de este cambio sobre la biomasa, sobre la distribución, sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas en zonas de desierto, seguramente uno de esos aspectos que hay que profundizar es cuánto de eso, digamos, es afectado en su principal fuente de agua, que es la niebla. De todas maneras, estoy de acuerdo con eso. Tal vez Josefina nos puede aportar más en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, de la respuesta al cambio climático. Yo solo quería comentar que hay un colega en el centro del desierto de Atacama, que es Camilo del Río, que está haciendo su investigación centrándose en cómo cambia. La niebla es una nube estratocúmulo que viene desde el mar, que tiene una base más o menos a 600 metros de altitud y un grosor más o menos de 300 metros. Entonces, ellos están estudiando las poblaciones de tilancias, que son indicadores de presencia de niebla, y viendo, modelando qué está pasando con la nube, porque se ha visto también una degradación de esas poblaciones de claveles del aire que les mostraba. Y yo sé que hay variación, sé que la nube, entiendo que se está desplazando hacia arriba en ciertos sectores, pero no hay nada todavía tan dicho, pero es un tema que, como dice Mario, es muy relevante para toda la flora que depende de ese insumo de agua, y yo me puedo comprometer a averiguar un poco más y acercar a línea también esa línea de investigación que llevan en el Centro del Desierto. Muchas gracias, Josefina, y así también Maricel agradece la presentación. Josefina, y consulta si podría recomendar algún libro sobre propagación de especies nativas.
Sí, si me dejas compartir rápidamente, tenía al final ¿se ve? ¿Sí? Miren, hay un par de libros, yo no sé de qué zona nos está viendo Maricel, pero hay un libro disponible completo en PDF, que es Plantas amenazadas del centro-sur de Chile, y ahí vienen protocolos de propagación de varias especies amenazadas, pero claro, son de esa zona. Y otra cosa que me gustaría recomendarte mucho es los grupos que existen en Facebook y en Instagram. Hay comunidades súper interesantes. En Instagram, sobre todo Propaga Nativas, están frecuentemente subiendo protocolos de propagación de especies nativas, y en el Facebook el grupo de propagación de especies nativas también comparten fotos y experiencias. Anita, ¿cierto que en Secorch, el Centro de Conservación de Orquídeas, también están haciendo talleres para impulsar difundir la propagación de orquídeas, que es muy compleja, porque se necesita la asociación con hongo? Pero como te digo, hay varios recursos disponibles en internet. Estas guías de la Corma no vienen con propagación, pero también hay información bien valiosa y son de distintos temas. También los invito a estar atentos a eso. Josefina, ¿y tú podrías compartir esos links que están ahí en el chat? Sí. Para todos los asistentes, para que les quede disponible entonces directamente. Voy a hacerlo mientras terminamos de hablar. De todas maneras. Ya, súper, muchas gracias. Entonces continuamos con las preguntas. También se consulta Mario González. En Chile, ¿cómo se conservan y protegen las especies endémicas para que no sean inscritas como material genético en otro país? Invitamos entonces a Ana Sandoval del Banco Base de Semillas, si nos puede apoyar con esta respuesta. ¿Ana? Sí, puedo aportarles un poquito. La verdad es que las plantas silvestres no son materia de patentamiento, porque cuando uno quiere patentar algo, lo que está, digamos, protegiendo es una creación. Y las plantas silvestres, por lo tanto, no son creaciones humanas, no son que existan plantas de distintas variedades, de distintos colores, no tiene intervención humana. Por lo tanto, las especies silvestres no son materia de patentamiento. Si yo voy a ocupar algún material de lo silvestre y voy a transformar algo y creo una variedad nueva, esa es la que yo puedo patentar. No es una variedad silvestre y que yo la patente y me adueñe de eso. Eso es importante aclararlo, porque las personas normalmente tienen miedo de que vaya a ocurrir esto de este patentamiento de las especies silvestres, pero la verdad es que la flora silvestre de Chile, nativas, endémicas, son un patrimonio de todos nosotros, es un patrimonio, entonces no van a ser patentadas. Cuando tenemos miedo de protegerlas, la protección que ellas necesitan es su conservación. De eso tenemos que protegerlas. Tenemos que protegerlas de que existan en los hábitats. Tenemos que protegerlas de que no desaparezcan, de que su hábitat no desaparezca. Eso es lo importante. Nosotros tendemos a tener una muy mala como humanos. Lo reflejó muy bien Josefina en su presentación. Nosotros pensamos que cuando no hay plantas, entonces nada vive en esos desiertos, y en realidad los desiertos están llenos de vida. Entonces tenemos que aprender a que existen dinámicas distintas en el desierto, y que por lo tanto van a haber plantas que van a aparecer y luego van a desaparecer, pero no porque no las veamos, no existen. Entonces, cuando nosotros queremos protegerlas, cuando estamos hablando de que queremos proteger para que sigan existiendo digamos, en la naturaleza, lo principal es respetar los hábitats. Si nosotros no vemos nada, y pasa, por ejemplo, lo que ocurre que nos contaba Josefina con los rally, una huella en el cerro, en el camino, es un lugar en donde luego de años de que ese auto pasó,
todavía va a estar marcado. Todavía las plantas van a tardar décadas de recuperar esa zona. Entonces, cuando hablamos de proteger a las especies, cambiemos un poquito esa idea. No las tenemos por proteger del patentamiento, tenemos que protegerlas para que se conserven en la naturaleza. Eso es lo principal. Entonces, con eso tenemos que entrenar un poquitito nuestra memoria. En esos lugares existen especies, las veamos o no. Van a estar presentes en los lugares, independientes de que no las estemos viendo. Y a veces ocupamos sus recursos. Lo planteó también como uno de los problemas, las extracciones de agua. Cuando nosotros vemos agua en los ríos, vemos aguas en las quebradas, en los esteros, nos tenemos que cambiar la idea de que el agua se está perdiendo. El agua está entrando al sistema. Y el sistema lo necesita para que funcione. Entonces, ese es el cambio que necesitamos. Cuando decimos protección, eso es lo que queremos ver con conservación. No le tengamos tanto miedo al patentamiento, porque el patentamiento está para los cultivos, para algo que yo genero una variedad nueva y la voy a patentar. Entonces, eso no sé si aporta un poquitito a la discusión. A mí me gustaría, perdón, Ana, me gustaría también agregar algo a lo que tú estás diciendo, que me parece muy bueno. Yo creo que el miedo hay que tenerlo a la destrucción. Y cuando uno tiene, y eso es intrínseco a la naturaleza humana. Entonces, como tú promueves el cuidado del hábitat, lo que entonces, y tú tienes claro que en el fondo tú debes reconocer a la entidad que estás mirando, sea una herbácea, sea un arbusto, un árbol, una especie nativa, endémica, tú la reconoces y la valoras, también te queda la oportunidad para tú transmitir esa valoración a las personas más cercanas, ya sea tu familia, tus hijos, tu señora. Y eso ayuda y contribuye también a la valoración, a reconocer a los seres vivos como una entidad importante que mantiene un equilibrio en la naturaleza que nosotros no debemos destruir, sino que al contrario, debemos aprender a relacionarnos de forma armoniosa, a convivir, porque es parte del entorno, porque recibimos bienestar, recibimos beneficios. Y eso debe ser transmitido. El miedo no, el miedo es a la destrucción. A la destrucción, sí, tienes toda la razón. Y promover, y en ese caso, para poder valorar, yo siempre enfatizo, entonces enseñémosle y eduquemos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de lo importante que es la naturaleza para nosotros. Eso. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Anita, Josefina, Juan Pablo, ¿quisieran agregar algún otro comentario? Dejamos el espacio abierto. Yo creo que, instancias de aprendizaje en la biodiversidad es el factor clave para poder generar conocimiento y dar cuenta un poco de hacia dónde apuntar y cómo prosperar. O sea, los nexos entre la industria y los centros de investigación es la mejor vía para poder fomentar el conocimiento y el desarrollo en biodiversidad, ¿ya? Siempre hay que apuntar a eso. O sea, cuando yo les digo que se han logrado avances relevantes en efectos de clonación, de desarrollo de protocolos, de fortalecimiento, conocimiento en especies de suculentas, ¿no es cierto?, y especies nativas, son especies que realmente no tienen un interés agropecuario, no tienen un interés del punto de vista económico, ¿ya? Sino que son especies que generan un valor intrínseco en el paisaje y en la conservación, y son un valor para el país. Entonces, en esa línea es donde nosotros tenemos que apuntar y tratar de buscar todos los sistemas de fortalecimiento del I+D que existan, ¿ah? Yo creo que aún Chile le falta mucho explorar esa línea de I+D para poder aumentar el conocimiento en varias especies intrínsecas y en varias especies que son relevantes, no solamente en términos de vegetación, sino también en fauna. Así que yo creo que hay mucho avanzando, pero hay harta gente también trabajando en ello. Eso nomás por nuestra parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Ana Sandoval, Mario León y Josefina, por todas las respuestas que entregaron en este espacio de panel de conversación. Quisiéramos informar a todos los asistentes que realizaremos un sorteo del libro El Guanaco, la vida en el desierto, libro de difusión y protección del guanaco realizado por InterChile.
Este sorteo se realizará una vez terminado este ciclo, o sea, hoy día, una vez terminado este webinar, con todas las personas que participaron con su correo electrónico, haremos un sorteo y los resultados los entregaremos en el próximo webinar del próximo día miércoles. Y así damos por finalizada la primera jornada del ciclo webinar, promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora nativa. Los invitamos a seguir participando en los siguientes webinars todos los días miércoles de noviembre a las 17 horas. El 11 de noviembre presentaremos Flora Nativa del Desierto de Atacama. ¿Qué falta para aumentar su protección? El 18 de noviembre a las 17 horas presentaremos Conectando a las personas con la protección de la flora nativa. Y el 25 de noviembre a las 17 horas presentaremos Educando para proteger a nuestra flora nativa. Los invitamos a que se puedan inscribir en la página web de INEA, www.inea.cl, donde además podrán conocer todas las actividades que tiene INEA preparado para ustedes a lo largo de Chile de manera gratuita. Y también invitamos a que nos sigan en las redes sociales de INEA Intihuasi, en Twitter, INEA-INEA Intihuasi, en Instagram, INEA Chile, y en Facebook también tenemos una página. También invitamos a que visiten y sigan la página de LinkedIn de ISA Inter Chile para que puedan realizar todas las consultas que tengan pendientes. Recordamos entonces que este webinar quedará grabado, estará publicado en las plataformas de INEA, en el YouTube, en el canal de YouTube de INEA y también en las plataformas de ISA Inter Chile para que posteriormente pueda estar disponible. Y se enviará a su correo electrónico una encuesta de satisfacción que invitamos a que todos puedan responder y nos ayuden para ir mejorando los próximos webinars y realizando temas que sean de su interés. Muchas gracias a todos los panelistas quienes nos acompañaron el día de hoy y a todos los asistentes. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Gusto de saludarlos y de leerlos. Que estén todos muy bien, nos vemos. Chao. Chao, Carolina, chao. Muy bien. Josefina, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hablamos. Hasta luego, gracias. Josefina, tomo contacto contigo por correo para comentarte algunas cosas. Gracias, Josefina, por todo. Ana también. A todos. Que estén muy bien. Chao a todos. Chao. Chao.